es el momento de clamarle a Dios: Señor, manda tu Espíritu Santo, llénanos con tu Espíritu Santo, bautízanos con tu Espíritu Santo para dar testimonio de Jesucristo, no solo aquí en San Vicente, sino que a todo lugar donde tú nos permitas llegar con el Evangelio. Este día, con la ayuda del Señor y en esa confianza que tenemos en Él, vamos a predicar el tema: la victoria en la cruz. No la victoria de la cruz, porque la cruz no es victoriosa. Es victorioso aquel que murió en la cruz. Amén. Entonces, la victoria en la cruz. Colosenses 2, 13 al 15. Dice la Biblia: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos casi todos los pecados. En la mía dice casi todos. Como dice en la suya. Todos, y todos son, hasta aquellos tan feos, todos están perdonados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿A dónde? En la cruz. Por eso el tema de hoy es la victoria en la cruz. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Amados hermanos, el Viernes Santo no es un día trágico, doloroso como la religión lo presenta, que hasta sus pasitos para llevar el asunto en la procesión es bam, 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 baram. No, hombre, sí, mire, la religión es la maestra en ocultar la victoria en la cruz. Lejos de exaltar, de hacer sobresaliente la victoria en la cruz, la religión y todos los pensamientos contrarios a la verdad denigran la obra de la cruz, la reducen en importancia y, amados, lamentablemente ese sentir está también en muchos de nosotros, los cristianos evangélicos. Y, amados, nosotros tenemos que quitarnos de la mente la cruz como algo trágico. Sí, amados, reconocemos que al Señor le dolió, que fue sufriente para Él la muerte en la cruz. Pero eso fue en su carne, en su carne. Pero como nosotros somos tan carnales, que solo nos fijamos en la carne, ¿verdad, hermana Margarita? Pero no nos fijamos qué es lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Entonces, claro, para muchos cristianos, de los que vienen a la iglesia, la obra de Cristo en la cruz todavía significa dolor, tristeza, fracaso, muerte, sangre, crueldad, traición y vergüenza. Y, amados hermanos, no estamos negando todos esos significados visibles que la cruz tuvo para nuestro Señor. Vergüenza, ¿por qué? Porque no crean que lo crucificaron con el tapado, se crucificaban desnudos completamente, hombres y mujeres. Claro, la religión lo ha deformado y le ha puesto un calzoncillo bien hechito y todo. Eso es mentira, amados. La muerte de nuestro amado Salvador llegó hasta los límites de la vergüenza, pero Él no se detuvo por eso. Miren, si el Señor hubiera querido establecer un reino aquí en la tierra, Él ya sería rey. Ya hubiera barrido con todos los demonios y con toda la maldad, y Él estaría entronando su gobierno en algún lugar, probablemente en Jerusalén, y azotando a cualquiera que se porte mal. O sea que de aquí no queda nadie. Pero, hermanos, sí, dice el hermano Donald. Entonces, amados hermanos, pero el Señor
nos ha dado una victoria espiritual por principio. Una victoria que nosotros tenemos que saber, ver, reconocer y disfrutar. Porque la victoria es para celebrarse y para gozarnos en ella. Con que cuando aquí gana el INDE, a veces una vez al año, los que van sin al INDE hacen fiesta porque salió victorioso el equipo, ¿verdad que sí? Y los cristianos que tenemos, Patito, la victoria de victorias, ¿verdad que no nos gozamos por esa victoria? Sino que ahí, ay sí, triunfó en la cruz, sí. Y eso es todo nuestro gozo, ¿verdad, hermana Tere? ¿Qué es eso? Mire, si nosotros no tenemos todavía conciencia de la gran victoria por la cual nosotros hemos sido salvos, no nos ha amanecido. O sea que usted se da cuenta que a mucha gente de las iglesias, pastores incluidos, no les ha amanecido lo que es el verdadero significado de la cruz. Y amados hermanos, tenemos que aprender a ver la obra de la cruz como una obra de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. La obra de la cruz es en esencia una obra de amor. Y el amor implica sacrificio. Y el sacrificio implica dolor. El dolor implica sangre. Y el derramamiento de sangre implica muerte. Dijo la hermana Sonia, yo amo a mi hija y daría mi vida por ella. Hija, es cierto, ahí, pero solo hasta que uno es papá o mamá. Y aunque yo soy papá, confieso que el amor de la mujer como que tiene varias gradas arriba de la de uno. Las mujeres aman de una forma que nosotros, hermanos, no podemos, ¿vale? Pero ellas ya no se gozan por eso, ni hijos quieren tener, ¿vale? Así está el mundo ahora. Entonces, amados, nosotros tenemos que ver la obra de la cruz como un testimonio, además de amor, tenemos que ver un testimonio de poder, de victoria y seguridad. Diga seguridad. Entonces, amados, seguridad es aquello que usted lo hace sentir tranquilo, en paz, porque sabe que la fe verdadera lo está cubriendo. Entonces, ya cuando uno tiene esa seguridad, la verdad es que la muerte no es tan aterradora como aquel que no la tiene, porque es una obra de la fe. Entonces, amados hermanos, fíjense que la obra de la cruz tiene solo dos opciones: o se cree o no se cree. Pónganse de pie los que dicen que la creen. Entonces aquí estoy en medio de creyentes. Solo el hermano Donald no cree, pero siéntanse por favor. ¿Verdad que es fácil ponerse de pie cuando por confesar la fe no hay amenazas? Pero si fuera un fusil acá y digan, póngase de pie, el que dice que cree en la obra de la cruz, ¿cuántos se pondrían de pie? Yo no me pongo de pie, dice la Catherine, y después le pido perdón a Dios. Miren, hermanos, es que estas cosas son fundamentales. Estoy hablando de lo fundamental del cristianismo. La cruz es el elemento central del cristianismo, no como la cruz que los religiosos ponen al fondo de sus altares, poniendo al maestro crucificado, vencido por la muerte. Esa no es una obra del Espíritu Santo, esa es una obra del infierno. El crucifijo, como lo usan los religiosos, es una fabricación del infierno. Allá 5 siglos después de la muerte del Señor. Tiene una historia el crucifijo. No es el tema hoy, pero los que han recibido historia eclesiástica conmigo, creo que han oído esa explicación. El origen y el desarrollo del crucifijo. ¿Por qué pegó tanto el crucifijo? Porque es una deformación del significado de la obra de la cruz. ¿Cuánto tiempo estuvo Cristo en la cruz? Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde que murió, si acaso una hora más, si acaso 4 horas. ¿Y por qué el interés en perpetuar esa figura de Cristo vencido y muerto en la cruz? Solo estuvo 1 hora, si acaso.
El infierno es el que se encarga de desacreditar la obra de Jesús. Y amados hermanos, el que en él cree será salvo, dijo el Señor, pero el que no cree será condenado. O sea, de la cruz depende la salvación o la condenación. Y amados hermanos, parece tan básico, tan fácil, pero lo cierto es que hay millones que dicen que creen y realmente no creen. Y entonces, porque sus frutos no muestran la fe de haber creído. Ese es otro tema. El asunto es que el que cree realmente se goza y celebra la victoria de la cruz, como nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo oí cantar con un gran fervor. Venció la muerte con poder. ¿Qué evidencia de qué es eso? ¿Ah? Es que no me la puedo, pastor. Y es la que más se debería poner, de poder. Porque, amados hermanos, el que no cree, ¿sabe lo que hace con la fe? La paganiza. La paganiza. Fabrica una manera de adoración y de fe que no es bíblica. Y entonces procura representar la cruz en películas. Por ejemplo, La Pasión de Cristo. ¿Quiénes vieron La Pasión de Cristo? Una verdadera blasfemia contra la verdadera obra de Cristo. Ay, pero ese es de Mel Gibson, pastor. Y ese que ni cristiano es. ¿Qué nos puede enseñar esa película? Deformando completamente la obra de Cristo. Ay, pero ganó un Oscar. Yo no sé si ganó Oscar o no, no me importa. Lo único que sé es que es una deformación, es un paganismo, pero es que es bien real. No, amado, la muerte de Cristo, la pasión de Cristo fue mucho más atroz y cruel que lo que esa película presenta. Pero claro, como se hacen películas para negocio, entonces el hombre hizo un gran negocio a costa de la cruz. Hay otros que, pues como no entienden la hora de la cruz, hacen procesiones y hacen, mire, allá en Antigua Guatemala, la procesión del Santo Entierro, allá en España, que son los fabricantes de esas mentiras, Sevilla y toda esa zona tienen célebre turismo por los santos entierros, igual que aquí en Sonsonate. Pero están celebrando la obra de la cruz. No, la están paganizando, la están deformando, están torciendo el significado que tiene la cruz. La muerte y resurrección del Señor son cosas que deben de recordarse como debe de ser. Para empezar, hermanita Pati, al Señor no le hicieron santo entierro. Cuando lo bajaron de la cruz, lo desclavaron y tuvieron que bajarlo con lazos porque el peso del cuerpo pues hubiera implicado que se cayera. Y después lo llevaron cargado, quizás chineado, hasta la piedra, hasta el sepulcro que estaba ahí cerca. Ese es el verdadero santo entierro. ¿Cuál le gusta más? ¿El de las procesiones o el bíblico? Entonces se dan cuenta cómo la religión ha torcido. No hubo tiempo para prepararlo más que a la carrera. Las mujeres medio lo envolvieron y le pusieron los ungüentos para que no se descompusiera y se tenían que ir porque el día siguiente era día de reposo. Y amados hermanos, todas esas cosas las enseña la religión. Entonces más bien enseñan un Cristo deformado, un Cristo vencido, un Cristo que realmente quizás no vale mucho la pena ser seguido ni tampoco creído. Pero amados, la promesa de la cruz la dio Dios mismo desde Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá la cabeza, mas tú le herirás en el calcañar. Amados, Cristo le aplastó la cabeza al diablo en la cruz del Calvario. Entonces, claro, el diablo sabe bien que es el gran derrotado en la cruz. O sea, pero él realmente, como todo perdedor, se fijaron los perdedores en las elecciones. Que hicieron trampa, que había una... No, mentira, hombre. Siempre tratan de desacreditar la victoria, ¿sí?
Cuando el INDE gana, que a veces con penaltis que no existen, pero gana, el otro equipo dice, no hombre, si ese penalti no era. Pero el perdedor siempre alega que no perdió. Y el diablo, que es el maestro de la mentira, dice, yo no he perdido. Y presento a Cristo vencido, crucificado, muerto, como que el Señor se quedó muerto para siempre. Entonces, hermanos, quiero que vean esto que dice la Escritura. Claramente, Pablo a los colosenses les dice que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El ejército del infierno, o sea, Satanás y toda su legión de demonios, ya son ejército vencido. Pero todavía le tenemos miedo al oscuro, ¿verdad que sí? Porque dudamos de esa victoria. Todavía si medio se mueve una sombra por ahí, ¡ay, no, el diablo! ¿Y qué? ¿Le vamos a tener miedo al vencido? Sí, me está diciendo. Hermanos, pero van entendiendo lo que les quiero decir. Entonces, hay un claro derrotado en la cruz del Calvario, que es Satanás y sus huestes infernales. Ellos no pueden alegar ninguna oportunidad de victoria porque ellos fueron vencidos en la cruz conforme a la promesa que el Padre dio a la misma serpiente en el huerto del Edén. Así es que, amado hermano, por eso es que nosotros somos a veces muy severos con el testimonio de cada quien. Es cierto, el pecado tiene una gran fuerza. No crean que yo lo ignoro, ¿no? ¿Cómo no? Pero amados, también la cruz tiene fuerza por la obra de Cristo. Y entonces, ¿quién es mayor? ¿La fuerza de la carne o la fuerza de la sangre? La carne ha sido vencida por Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, porque amado, todos podemos examinar la potencia que tienen nuestras pasiones y cómo ahora nos ha dado, además de la victoria, el Espíritu Santo que nos dice, Margarita, ¿qué pasa? No vas y no vas a la playa, mejor te vas al culto. Ay, Espíritu Santo, pero si hace 15 días que no voy al culto. Y por eso es que a veces vienen así al culto, ¿ves? Dios lo bendiga, pastor. Y se sientan, ni lo saludan a uno. Porque vienen bravos de la gran regañada que el Espíritu Santo les dio. Pero vienen, vaya, concedo que están vivos espiritualmente. Sí, dice la Margarita. Entonces, amados hermanos, fíjense que ¿a quién le interesa entonces deformar la obra de la cruz? Y convertirlo en lo que lo ha convertido, en un mito religioso para que el mundo rechace la obra de la cruz y no la ame. Por supuesto, el diablo anda fabricando infinidad de fórmulas para que la gente no crea en la eficacia de la victoria de la cruz. Y, amados hermanos, pero el Señor nos dijo, bueno, aquí le doy, el diablo le da la mentira religiosa, yo le doy mi verdadero evangelio, que es poder de Dios para salvación. ¿Cuál van a tomar? O sea, el evangelio es poder, amado hermano. Pero si yo no creo que es poder, entonces no voy a tener ese poder. Porque Romanos 1:16 dice, el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, el derrotado inventa religiones que tuercen la figura de Cristo. Mire, ¿qué es lo que hacían al principio? Negar la divinidad de Cristo. ¿Y cómo ese chavo va a ser Dios? Yo lo veo un ladrón como todos. Entonces, ¿a quién le interesa presentar a Jesús así? Al diablo. Y como tiene bastante gente que le sigue y le cree, entonces con toda facilidad dijeron, crucifíquenlo, que se muera. Bueno, pero amado, esa es la gente que no tiene la mínima noción de quién es Jesucristo. Ahora, el diablo mismo hizo el esfuerzo por negar la realidad de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba en el sepulcro que los religiosos fariseos le pagaron a los soldados para que dijeran que sus discípulos habían llegado a robar el cuerpo? Eso está en Mateo 27:64.
Entonces, porque ellos no querían que se diera a conocer que la resurrección se había efectuado. Entonces, ¿por qué? Porque si se consumó la muerte y la resurrección, la victoria estaba sellada para Cristo, ¿sí? Entonces, usted tiene que tener cuidado de aquellos que niegan la resurrección y también cuidado de aquellos que dicen solo Jesús, ya no hay Padre ni Espíritu Santo, porque aquí hay un montón de gente que cree locuras acerca de Jesús. Entonces, por eso es que, bueno, como pastor me intereso de que ustedes tengan una noción correcta acerca de quién es nuestro amado Señor y Salvador. Y les voy a facilitar, abuelita, para que usted sepa argumentar. Porque ¿de qué le sirve que solo yo sepa? ¿Quién tiene que saber también? Entonces, ¿qué cosas hizo Jesús que lo hacen único sobre todos los falsos mesías? Mire, aquí la lista es larga. Porque ahí está Mahoma, Confucio, los filósofos modernos y todo un montón de religiones. Pero, amados, el único que bajó del cielo ha sido nuestro amado Señor Jesucristo. O sea, les duela o no a los musulmanes, Mahoma no vino del cielo. Cristo sí. Cristo sí. Entonces, y él fue concebido por obra del Espíritu Santo. Dígame, ¿quién más, Alison, ha sido concebido por obra del Espíritu Santo? Nadie. O sea, ya van características que lo hacen único, enviado del Padre. Y además el poder del Espíritu Santo lo llenó para todo su ministerio. ¿Se acuerdan cuando fue bautizado? El Padre dio testimonio de él y dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. O sea, el Padre mismo señaló que Jesús era lo que él decía que era. No dijo, voy a esperar que venga, ¿cuál otro falso Dios hay? Bueno, se me ocurre Mahoma porque es el más peligroso. Pero Mahoma no, Mahoma jamás le habló al Padre, aunque ellos dicen que sí, para ellos nosotros somos los mentirosos. Es que el diablo así es audaz para mentir. Entonces, por eso es que es importante que la iglesia tenga seguridad de estos conceptos. Miren, ya le di varios argumentos, le voy a repetir. Descendió del cielo, el Padre testificó de él, fue concebido milagrosamente por el Espíritu Santo y fue lleno del Espíritu Santo para obrar en todo su ministerio. Y eso ningún otro profeta de los llamados iluminados lo ha hecho. Y hay otra cosa que también es sobresaliente en Jesús. Si un profeta, como ellos dicen, anunció su muerte, fue el Señor Jesús. Hay por lo menos 3 ocasiones distintas a lo largo del ministerio de Jesús cuando él dijo que iba a morir, que iba a ser entregado en manos de los religiosos fariseos para la consumación del propósito de Dios. Mire, si Mahoma hubiera anunciado su muerte, se muere en el primer anuncio. Porque, amado, a nadie le es ganancia que le digan, te vas a morir mañana. Ay, se muere hoy. Pero Jesús sabía, hija, que él, a lo que había venido. Él sabía por qué había venido y también tenía bien clarito el día señalado. ¿Se acuerdan en Getsemaní? Cuando oró 3 veces, 1 hora, y le dijo a la medianoche, ok, muchachos, llegó la hora, o la hora ha llegado. Entonces, amado, él sabía perfectamente lo que le iba a venir. Por eso es que él dijo, Padre, si fuera posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Entonces, amados, esto es lo que hace de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, único y con autoridad y poder suficiente para generar fe, aún en el más duro de los corazones. Ahora, la obra no terminó ahí. O sea, aquí les estoy dando las credenciales de que él verdaderamente era el enviado de Dios. Y tenía, además, no les he mencionado las toneladas de milagros que hizo. Que algunos están citados en la Biblia, otros no. Pero los que han citado la Biblia son suficientes para darnos a nosotros testimonio. No, hombre, este no es cualquiera, este quizás es el Hijo de Dios. Con que lo creyó el soldado que estaba a los pies de la cruz, cuando vio todas las señales que se dieron cuando él murió. Amados, dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, dijo.
Entonces, ¿cómo se explica la victoria de la cruz? Porque, amado, el momento más glorioso no es antes del ministerio de Jesús o durante el ministerio de Jesús, sino que ya cuando Jesús entró en su último día, o sea, el propio viernes. Entonces, yo quiero que sepan que la Biblia enseña que para Jesús la cruz no fue oprobio, no fue vergüenza, sino que fue gozo. Así dice en su Biblia. Hebreos 12:2, ¿qué dice? Oiga bien, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amados, el Señor no dijo, ay, esto está muy duro, mejor pongamos a otro de esos pecadores que hay ahí, que sí merecen la cruz. No, Él lo vio como un privilegio, porque estaba cumpliendo el propósito del Padre. Y ese incluía el dolor, el sacrificio, la muerte, ¿verdad? Entonces, amados, lo explica también Pablo a los filipenses en 2 del 5 al 8. Miren, esta es una porción conocida. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién más ha hecho esto, hermanos? ¿Quién más ha hecho algo cercano a esto? Pero hoy muchos quieren que le tengan el aplauso de apóstol. Hablo de los llamados evangélicos. No, yo soy apóstol, dice un sinvergüenza por allá del norte. Entonces, mire, ese apóstol que solo en grandes restaurantes pasa, y ahí sí se siente bien apóstol, pero en la cruz, amado, el Señor Jesús fue exaltado hasta lo sumo. Entonces, entiendan eso, amados, las estafas que hay ahora desde muchos púlpitos, porque no están viendo con claridad la obra victoriosa de Cristo en el Calvario, y buscan reconocimiento a través de dinero, famas e influencias que en nada edifican a la iglesia. Entonces, victoria el Señor dio sobre Satanás y los demonios. Lo vimos en la carta a los Colosenses. Amados, el diablo es enemigo vencido, pero lo venció Cristo. Y para nosotros solamente es posible vencerlo si estamos en Cristo. Si alguien no está en Cristo, el demonio lo va a revolcar y hasta lo puede matar. Entonces, tiene que estar segura, abuelita, de que esté en Cristo si se quiere agarrar con un demonio. Si no, mejor, salud, salud. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia de los hijos de Escevas que querían hacer liberación a un endemoniado? Mire, les dieron una gran paliza y salieron chulones ahí, porque les dio el espíritu malo una revolcada de película. Entonces, pero los que estamos en Cristo, amados, no tenemos nada que temer, porque ya Cristo, nosotros en Cristo, ya somos revestidos en Él de la victoria que nuestro amado Salvador dio en la cruz del Calvario. Con esto no le quiero decir, vaya a buscar chamucos y a penquearlos. No. Usted solamente esté seguro. Yo voy caminando por las calles de San Vicente, voy al mercado, entro ahí cerca del puesto donde venden el montón de menjurjes para endemoniados. El diablo es el que se va a esconder si yo paso, hermano. Yo no tengo que esconderme, porque mi Señor está cuidándome. Tengo que vivir en esa seguridad. ¿Tienes esa seguridad, hermana Concha? Mentira, dice la esposa. Ok. Victoria sobre la enfermedad y la muerte. Vale. Hermanos, quiero que sepan que la enfermedad y la muerte son consecuencias directas del pecado. Por lo tanto, todos nos vamos a enfermar y todos. Esa es una ley universal. Pero, amados hermanos, el Señor Jesucristo le dijo
a la hora de la resurrección de Lázaro, le dijo a Marta o a María, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria del Señor? Y yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Entonces, amado, la victoria sobre la muerte está asegurada en Cristo. Vamos a resucitar con un cuerpo glorificado y, amados, vamos a vivir con Él eternamente. Eso es la promesa para el que cree. Pero para el que no cree, Patito, no le oigo ya. Condenación. ¿Y condenación qué significa, Gabrielita? Infierno. Infierno. ¿Quiénes están listos para irse al infierno ahorita? La vez pasada pregunté, ¿quiénes están listos para irse al cielo? Nadie. Y hoy pregunto, ¿quiénes están listos para irse al infierno? Nadie. Entonces, ¿dónde se van a ir? ¿Ah? Al purgatorio, dice la Gaby. No, hombre. Se dan cuenta que esta es una pregunta bien difícil. Por eso es importante la cruz. La cruz aquí no está por gusto. Amado, y no, como me criticaron tanto cuando la puse, ¿eh? Ay, parece iglesia católica. Ay, no, hermano, por Dios, no saben lo que hago. Usted también me dijo así, ¿verdad? Entonces, no, amados, la cruz es el símbolo de la victoria que nos ha sido dada por medio de la fe. Entonces, la solución del Señor para la enfermedad es la sanidad. Yo ahorita estoy confiado que el Señor va a hacer una obra en mí. ¿Sí? No crean que está puesta la confianza en todos los recursos que Dios mismo me ha provisto, porque muy encima de todo eso está el Señor. Pero como dice Pablo a los Romanos, así que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Entonces, amados hermanos, no estemos también haciendo de la muerte una fatalidad, porque no lo es. Ay, pastor, no, hombre. Bueno, si se nos muere Marcialito, ¿a dónde te vas, hijo? No, ¿quién va a contestar al cielo? Vaya, Patito, si se muere usted, ¿a dónde se va? Al cielo. Entonces, su muerte sería una tragedia, sería una victoria, ¿verdad? Así como la muerte de Cristo fue una victoria, también la muerte de sus santos es una victoria. Vamos entendiendo. Pero si no ha llegado el día, como dijo mi hermana Sonia, entonces el Señor, si le clamamos, Él nos va a conceder la sanidad de la manera que Él la quiera conceder. El Señor Jesús tuvo un ministerio de tanta compasión que sanaba a todos. No importa si eran creyentes o no, el Señor los sanaba. Entonces hay poder sanador cuando nosotros tenemos confianza en la victoria de la cruz. Entonces, si no, ¿en qué va a estar fundamentada mi confianza? ¿En mí mismo o aún en mi propia fe? No, hombre, yo no soy partidario de aquellos que digan no tener suficiente fe, como los sinvergüenzas de la prosperidad. No, amados, si esto es gracia de Dios, esto es gracia de Dios, que Dios me conceda, es decir, la gracia de recibir sanidad. De que en 8 días ya voy a estar operado, pero no sé ni lo que me van a hacer, hermanos. Entonces, pero yo no voy a ir, me subo al avión, no me subo, me subo, ay no, el Señor me está mandando, entonces ¿qué tengo que hacer? Obedecer. Entonces, y allá el Señor sabrá lo que va a hacer conmigo. Pero amados hermanos, si no voy confiado y seguro que ya hay victoria en la cruz por medio de la sangre de aquel que me amó mucho más de lo que yo entiendo, entonces mejor me quedo aquí. Ay, no, mejor me muero aquí mejor en vez de allá. No, hombre, el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía ni sentimientos de fatalidad. Nos ha dado nuestra vida para que la cuidemos, la valoremos, pero también conscientes de que no nos pertenece. No es mi vida, yo hago con ella lo que quiero. No, la vida es de Dios y Él la da, la sostiene y la va a tomar un día. ¿Ok? Entonces, pero hay victoria sobre la enfermedad y la muerte.
¿Cuántas victorias llevamos ya? Les acabo de decir. Sobre el infierno, sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre la muerte. Dígame, ¿qué otro líder de esos que se llaman líderes religiosos ofrece este nivel de victoria? Ninguno. Todos ellos necesitan esta victoria. Todos. Y Confucio la necesitará. Y todos esos orientales y semiorientales que se proclaman dioses también necesitan la victoria de la cruz. Y hay victoria contra la enemistad con Dios. Recuerde que el pecado trajo enemistad entre el hombre y Dios. Pero en Colosenses 1:20 dice, mire, son de las cosas que a uno lo deberían de estremecer. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En la cruz, como el Señor pagó el precio del pecado, entonces nos reconcilió con Dios. O sea, antes éramos enemigos y ahora por medio de su sangre, ahora el que cree en la obra de la cruz, ahora es reconciliado con Dios. Y amado, ¿qué será mejor, Alison? ¿Ser amigo de Dios o enemigo de Dios? Amigo de Dios. Pónganse de pie los enemigos de Dios. Me da pena, dice la Gabrielita. No, entonces entienden que ahora, amados, por medio de la cruz, a través del sacrificio de Cristo, el Señor Jesús nos reconcilió con el Padre. Por eso es que ahora tenemos entrada directa al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque, amado hermano, ya Cristo con su sangre quitó el velo y ahora tenemos acceso directo hasta la presencia de Dios. ¿Qué otro profeta ofrece eso? Y los testigos de Jehová que no creen que Jesucristo es Dios, ni los mormones tampoco. Entonces, esas son formas torcidas de ver a Cristo. Por eso es que ellos no pueden ver la realidad de estas palabras. Victoria sobre la condenación. Bueno, mire, toda la humanidad, toditita la humanidad nace en condenación. Por eso es que todos necesitan la salvación. Entonces, el que no cree en la obra de la cruz sigue condenado, sigue en condenación. Y si muere en condenación, pues allá está el infierno esperándolo. Pero el que está condenado, pero cree en la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, es pasado de muerte a vida y entonces ya no está condenado, sino que entró al camino de los redimidos, donde la salvación y el cielo son el destino eterno. Sin Cristo no hay cielo, repita eso. Amado hermano, como ya el tiempo me queda bien corto, la última victoria que le voy a señalar es la victoria sobre la escasez. Ay, esa sí me gusta, dice. Romanos 8:32, al que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amados, Dios es el Dios de provisión. Y la provisión de Dios para sus hijos es abundante, abundante, abundante. Miren, hermanos, yo les puedo hablar por mi caso, que ustedes lo conocen. Yo no tengo idea lo que cuesta ese tratamiento hospitalario que ahorita estoy recibiendo, pero le aseguro que no es nada barato. Le aseguro que es más caro que una casa grande o que un carro de lujo. Y yo soy el pastor de esta iglesia y no les predico prosperidad, les predico la verdad. Ni esperaba recibir esto, jamás, no lo pensé. Pero a Dios le ha placido darlo. Y amados, aún lo que voy a recibir ahorita ya es extra sobre lo que se me ofreció al principio. Porque la oferta era para abajo, pero para arriba no. Entonces, y ahora, no me digas, que se vaya todo. ¿Quién hace eso?
Entonces, ¿por qué uno recibe eso? ¿Mm? Entonces, amado hermano, no, yo no lo digo como jactancia, sino que esto se dice con temor y temblor. Dios mío, ¿y quién soy yo para que me favorezcas de esta manera? Pero ustedes lo están viendo. Si no creen, vayan al aeropuerto y vean que me encaramos en el avión. Para que vean, hermano, sí, y les voy a mandar fotos de cómo quedé después del asunto. Porque aquí me van a hacer algo robótico. Porque allá ya no es bisturí así que le rajan a uno todo, sino que le meten unas cosas y ahí está la máquina trabajando. Así me han dicho. Amados hermanos, es el Dios de toda provisión. Toda provisión. Pero hay que agarrarse firmemente de la cruz y ver la cruz como instrumento de victoria. La victoria se disfruta, amados. Se disfruta y se celebra porque es es lo más glorioso, lo más grande que hemos recibido. Es mejor estar aquí que estar en la costa. Pero la gente, ¿por qué prefiere la costa y no estar acá? Porque no creen en la victoria de la cruz. Está mejor el partido allá con la playera, dice, que aquí, donde realmente Cristo se celebra la victoria de Cristo sobre tanto aspecto negativo que el pecado trae. Amados hermanos, ¿se dan cuenta después de escuchar esta enseñanza por qué la iglesia está en crisis en todo el mundo? Porque se han olvidado de la victoria de la cruz. Ya no les importa, ya no la creen, ya no les interesa. Ay, dice, sí, Cristo ya ganó, sigamos pecando. El que sigue pecando después de oír estos mensajes, entonces simplemente tiene una fe religiosa. Puede venir igual aquí al culto o a catedral a cargar el Santo Sepulcro. ¿Cómo se llama esa hermana Tere que usted carga? Mamá, ya te vieron, le dije a la Gabrielita. Miren, hermanos, la religión nos ha engañado gravemente. Lo que les acabo de decir es lo que pasó el viernes que el Señor fue crucificado. Y en una sola obra barrió con todas las enemistades que al hombre le estorban para vivir en santidad. Y no sé, me parece que la iglesia hoy tiene poco aprecio por la victoria del Señor. No hay gratitud. Y si el Señor no nos hubiera dado esa victoria, hermanos, la condenación, la enfermedad y la muerte eterna sería nuestra sentencia. Viviríamos como animales. Viviríamos la peor desgracia. Viven mejor los animales que los condenados. Pero nosotros hemos perdido esa frescura de gratitud por algo tan maravilloso, glorioso que hemos recibido. Y yo les quiero animar, a los que han venido. Sé que está haciendo calor, abuelita. Hace más calor en el infierno. Y aquí es la tierra donde Dios nos ha permitido nacer, vivir, desarrollarnos, no para pecar, sino para disfrutar su victoria. Y yo quiero orar con aquellos que quieran hoy celebrar conmigo la victoria en la cruz. Solo con esos. Los que no la quieran celebrar, ahí quédense sentados. ¿De verdad quieres celebrar? ¿Estás segura? ¿Y tú? Sí. Se entendió el mensaje, abuelita. ¿Ha quedado con gozo o con tristeza? ¿Y tú, Margarita? Cangada. ¿Qué hacemos, Irving? Viniste tarde, pero aquí estoy, tía. Regáñenos, pastores. Mari, ¿contentita? Me encanta verte así. Pregúnteme a mí. Hermanos,
Les he explicado hoy la raíz del cristianismo, la raíz. Entonces, y si tenemos buena tierra, vamos a hacer árboles que lleven fruto y fruto abundante, pero fundamentado en la fe, no en las fantasías locas de la religión o de las sectas, sino en la verdad pura y santa que se llama Jesucristo. Cierre los ojitos, vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, le doy gracias, mi Señor, porque me ha permitido este día exponer esta verdad fundamental, su verdad, mi Dios, eterna, que es la victoria en la cruz del Calvario. Ayúdenos, mi Dios, a entender la grandeza de su amor, de su poder y la victoria contundente que usted trajo por medio de su sangre contra todas las adversidades que nos acarrea el pecado. Dios mío, ayúdanos en primera instancia a abandonar todo intento, toda práctica pecaminosa. Ya suficiente, Señor, te hemos ofendido y tú nos diste el regalo precioso de la salvación, de la vida eterna, de la sanidad, de la provisión, de la reconciliación, de la justicia.